Buenas tardes, mi nombre es Mariana Camargo. Voy a hablarles sobre el caso clínico de la materia de procesos de rehabilitación 1 del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. Mi grupo está conformado por Jamie Beltrán, Oscar Laragaña y quien les habla, Mariana Camargo. Bueno, el caso clínico es una paciente de 36 años de edad, de género femenino, perteneciente al régimen de salud contributivo, de escolaridad técnico, ocupación auxiliar de enfermería. Esta paciente quien ingresa con un cuadro clínico consistente en pérdida de peso progresiva con síndrome constitucional y ausencia de posiciones por más de 8 días, requirió apendicectomía y biopsia del ilio. Como antecedentes patológicos, presenta enfermedad renal crónica en fase hemodialítica por múltiples fístulas arteriovenosas y una hipertensión arterial. En antecedentes farmacológicos presenta metoprolol de 50 miligramos cada 12 horas, furosemide de 40 miligramos al día, acetaminofén de 1 gramo cada 6 horas, clonidina de una tableta por cada 12 horas, hidróxido de aluminio después de cada comida, vasopresina, noradrenalina, betanilo, meropenem, dipirona, sucralfato y linezolid. En antecedentes ginecológicos, la paciente ha presentado 4 embarazos, 2 partos y 2 cesáreas. En hallazgos importantes se encuentran trastornos de la deglución, trastornos de la motilidad, obstrucción intestinal con angulación de sigmoides y gastritis eritematosa antral. Tiene un peso de 40 kilogramos y una talla de 156 centímetros. La paciente presenta pérdida progresiva de peso, pierde 10 kilogramos de peso en un mes. Era paciente renal crónica, pero tenía una diuresis positiva. A la paciente, después de que le hicieron una cirugía para mirar la obstrucción, fue donde se dieron cuenta que tenía la angulación de las sigmoides. Le hicieron una resección de sigmoides, pero esta hizo dehiscencia de los puntos, lo que le llevó a presentar una periostitis y una isquemia mesentérica. Esa isquemia mesentérica produjo una sepsis de origen abdominal, llevándola a un shock séptico, por el cual la paciente requirió ser llevada a sedación completa, conectada a ventilación mecánica en modo asistido controlado, con volumen corriente de 50 mililitros, FIO2 de 50%, requirió monitorización por línea femoral para monitoreo de la presión arterial. Tiene una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros, escala de Norton de 12 puntos y escala de Doughton de 3 puntos. La patognesis, la cual será adjuntada con los demás archivos. Bueno, en el proceso de evaluación, primero que todo, se realizó por el primer dominio cardiovascular pulmonar, en la categoría características antropométricas. Se tomaron las dimensiones corporales, peso, talla, índice de masa corporal y temperatura. En la categoría circulación, se va a realizar la toma de pulsos periféricos, medición de los signos vitales y valoración del edema y llenado capilar. En la categoría ventilación e intercambio gaseoso se va a medir la frecuencia respiratoria, auscultación, expansión torácica, tipo de tórax y saturación de oxígeno. En el dominio neuromuscular, entonces en la primera categoría va a ser alerta, cognición y atención. Se va a medir por medio de la escala de RASS, observación y dilatación de la pupila. En el dominio musculoesquelético será por medio de la primera categoría, que será integridad y movilidad articular, por medio de test de acortamientos y desequilibrios musculares. Se aplicará de manera pasiva. En el desempeño o rendimiento muscular se va a medir por medio de electromiografía. La postura será observar la alineación de la paciente en coma y a su vez mirar posiciones de las principales articulaciones. Dolor por medio de la escala de SAS, por medio de la escala de Rousseau y la escala. En el dominio tegumentario, en la categoría integumentaria, se van a observar las propiedades tróficas y mecánicas de la piel de la herida quirúrgica, la localización, longitud, estado, presencia o no de signos de infección. De igual manera, se tomarán las escalas de Vancouver, Norton, Braden y se va a observar el posicionamiento de colchones de antiescala. Objetivos.
Entonces, el general va a ser diseñar un plan de intervención fisioterapéutico que prevenga el síndrome de desacondicionamiento mediante la aplicación de modalidades cinéticas y terapéuticas que eviten las consecuencias del encamamiento prolongado. En específicos, entonces, el primero va a ser realizar cambios de posición estableciendo horas específicas para así evitar futuras lesiones en la piel. El segundo va a ser aplicar el método Morris para evitar retracciones y limitaciones de la movilidad. El tercero va a ser evitar infección de cicatrices aplicando las medidas de sepsis adecuadas para este tipo de heridas. Intervención. Primero que todo se van a realizar cambios de posición. Se movilizará entre dos personas, una a cada lado de la cama. Primero se debe colocar uno de los brazos a nivel de los omóplatos y otro al nivel de los muslos. Sujetar al paciente y levantarlo hasta la posición deseada, evitando arrastrarlo. Y tercero, se tiene que realizar 2 veces al día. Cuando queramos poner al paciente de cúbito supino, la cabeza del paciente debe permanecer recta en una pequeña almohada debajo, evitando una tensión excesiva del cuello. Las piernas tienen que estar ligeramente separadas, una almohada a nivel del hueco popliteo para evitar hiperextensiones y otra bajo las pantorrillas para evitar apoyo de talones. También se debe colocar almohadas bajo muslos y cintura para evitar el apoyo del sacro. Los miembros superiores pueden colocarse en posiciones distintas en función a la comodidad del paciente. Los pies mantendrán una flexión dorsal del 90% de 90 grados, con los dedos apuntando hacia el techo, utilizando el tablero antiquino si fuera necesario. Cuando queramos poner al paciente de cúbito lateral, se debe colocar el paciente en el lateral de la cama contrario al lado del decúbito que se pretende. Una vez lateralizado, tirando de la entremedida por uno de los lados, se gira el paciente hacia el lateral requerido, cuidando evitar la desconexión de tubos de ventilación y monitoreo de signos vitales. Tiene que colocar una pequeña almohada debajo de la cabeza del paciente, dejando el brazo de cúbito correspondiente en posición anatómica correcta y cómoda para el paciente. El otro brazo se apoyará en una almohada doblada fuera del cuerpo, procurando una cierta elevación de la mano para favorecer la circulación de retorno. La pierna del decúbito permanecerá en extensión o ligeramente flexionada hacia atrás y relajada. La pierna superior se coloca en flexión por delante de la otra, apoyándola en una almohada y dejando el talón libre. Se colocará una del paciente para mantener la alineación de la columna en decúbito lateral y tener en cuenta que debe quedar libre el sacro del paciente. Bueno, el método Morris. Teniendo en cuenta las características en las que se encuentra la paciente, según el protocolo de Morris se encuentra en un nivel 1, el cual dice que pacientes inconscientes con Glasgow menor a 8, con intubación orotraqueal no mayor a 72 horas, se incluyen movilizaciones pasivas en las articulaciones de las 4 extremidades. Se propone realizar este tipo de movilizaciones 2 veces al día. En las movilizaciones de miembro superior se va a realizar de manera pasiva la flexoextensión de dedos, flexoextensión de muñeca, desviación radial y cubital, flexoextensión de codo, pronosupinación, flexión, aducción, rotación interna y externa de hombro. Se va a realizar 2 series de 8 repeticiones en cada articulación y de manera bilateral. En las movilizaciones de miembro inferior se va a realizar también de manera pasiva la flexioextensión de dedos, dorsiflexión, plantiflexión, inversión y eversión del pie, flexioextensión de rodilla, flexión, aducción, abducción, rotación interna y externa de cadera. También se va a realizar 2 series de 8 repeticiones en cada articulación y de manera bilateral. Ya para terminar, se va a realizar la limpieza y la inspección de la cicatriz. La limpieza de la herida se realizará 2 veces al día. Primero se tienen que lavar las manos, hacer uso de guantes, bata y tapabocas, preparar campo estéril, retirar el apósito de manera que no se tenga contacto directo con el interior del mismo. Lo dobla hacia adentro y lo desecha en el lugar indicado. Realizar la asepsia de la herida
Sexto, inspeccionar el estado de la cicatrización. Y séptimo, hidratar la zona si es necesario. Aquí se encuentra la bibliografía y muchas gracias por su atención.